ríos de lava derretida, clavos atravesando cuerpos que se regeneran para sufrir nuevamente, intestinos llenos de hierro al rojo, piel que se congela, explota y se reconstruye en un ciclo infinito. Estas no son descripciones de algún texto medieval cristiano sobre el infierno. Son pasajes directos de algunos de los textos budistas más antiguos jamás escritos, sutras que datan de hace más de 2000 años. Textos que describen, en detalles minuciosos, lo que les sucede a aquellos que mueren sin purificar su karma. Y esto contradice completamente todo lo que Occidente ha aprendido a creer sobre el budismo. Cuando pensamos en budismo, la imagen que surge es casi siempre la misma. Monjes meditando en silencio, templos zen rodeados de jardines de piedra, una filosofía serena orientada hacia la paz interior, una religión sin culpa, sin castigo, sin miedo, una alternativa amable al rigor moral del cristianismo, una espiritualidad que no amenaza, no condena, no aterroriza. Pero esa imagen es una construcción, una mentira cómoda que Occidente creó para sí mismo, porque la verdad es que el budismo posee algunos de los sistemas infernales más elaborados, más violentos y más psicológicamente perturbadores que se han concebido en cualquier tradición religiosa en la historia de la humanidad. Y no estamos hablando de metáforas, estamos hablando de cosmologías completas, con geografías mapeadas, jerarquías de demonios, sistemas judiciales, duraciones de penas calculadas en millones de años y descripciones tan gráficas que han sido censuradas, escondidas y deliberadamente omitidas de las enseñanzas budistas que llegaron a Occidente. Esto no es un ataque al budismo, es un reconocimiento de que es mucho más complejo, mucho más antiguo y mucho más humano que la versión simplificada que nos han vendido. El orientalismo, ese fenómeno por el cual Occidente proyecta sus fantasías sobre Oriente, no funcionó solo de manera negativa. También hubo lo que llamamos orientalismo positivo, la idea de que si Occidente es represor y moralista, entonces Oriente debe ser liberador y espiritual. Si el cristianismo es autoritario y basado en el miedo, entonces el budismo debe ser compasivo y libre de culpa. Pero eso es solo el otro lado de la misma moneda. Sigue siendo una caricatura, y las caricaturas nunca muestran la imagen completa. Entonces, dejemos una cosa clara desde el principio. El budismo tiene infiernos, muchos infiernos. Infiernos calientes donde el fuego nunca se apaga. Infiernos fríos donde el cuerpo se congela y se quiebra. Infiernos de hambre, de soledad, de dolor infinito. Y en algunos lugares, como en Japón, este sistema infernal se ha vuelto tan complejo que existen más de 62.000 infiernos diferentes, uno para cada tipo de transgresión que un ser humano puede cometer. Y la pregunta que no se puede evitar es simple. ¿Por qué una religión de paz necesitaría infiernos tan brutales? La respuesta está en la estructura del propio budismo. Y para entenderla, necesitamos sumergirnos en algo que rara vez se explica fuera de los círculos académicos o monásticos. Necesitamos entender el samsara. El budismo no ve el universo como un evento lineal con principio y fin. No hay una creación divina seguida de un juicio final. Lo que existe es un ciclo infinito de nacimiento, muerte y renacimiento, llamado samsara. Y este ciclo no tiene comienzo. Ya has estado aquí antes, incontables veces, en formas innumerables, como humano, como animal, como espíritu, como demonio. Y si no alcanzas la iluminación en esta vida, estarás aquí de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Dentro de este ciclo, existen 6 reinos de existencia, 6 tipos de renacimiento posibles, determinados por el karma acumulado en vidas anteriores. Los reinos celestiales, donde los dioses disfrutan de placeres temporales. Los reinos humanos, donde existe la posibilidad de progreso espiritual. Los reinos de los espíritus hambrientos, eternamente insatisfechos. Los reinos animales, donde la conciencia es limitada. Los reinos de los demonios guerreros, atrapados en un conflicto perpetuo. Y, en el nivel más bajo, los Naraka, los infiernos. Aquí está la diferencia crucial entre el infierno budista y el infierno cristiano. En el cristianismo, el infierno es eterno. Una vez allí, permaneces para siempre. En el budismo, el infierno es temporal. Puedes pasar millones de años allí, pero eventualmente tu karma negativo será consumido y renacerás en otro reino. Pero no te engañes, no ser eterno no significa que sea menos aterrador, porque el tiempo en el infierno budista no sigue la lógica humana.
Un día en el infierno más profundo equivale a miles de millones de años terrestres. Y cuando finalmente mueres allí, tu cuerpo se reconstituye instantáneamente, y el sufrimiento comienza de nuevo. No puedes escapar por la muerte, no puedes desmayarte, no puedes enloquecer y perder la conciencia. Tu mente permanece perfectamente lúcida, experimentando cada segundo de agonía hasta que la deuda kármica sea saldada. ¿Y quién decide tu destino? Yama. Yama es el rey del infierno, pero no de la manera en que imaginamos a un demonio sádico que se deleita con el sufrimiento. Yama es descrito como un juez renuente. En algunos textos se le retrata como un bodhisattva, un ser iluminado que eligió permanecer en el samsara para ayudar a los demás. Él no creó las reglas, solo las aplica. Cuando mueres, tu alma es llevada ante Yama, y entonces él te interroga. El texto es claro, te hace preguntas, preguntas específicas, preguntas cuyas respuestas ya conoces. Mi buen hombre, mientras estuviste vivo, ¿no viste nacer a un niño? Intentas responder, inventar excusas, pero él sigue. ¿No has visto a un hombre envejecer, con el cuerpo encorvado, el cabello blanco, la piel arrugada? Balbuceas algo, pero él no se detiene. ¿No has visto a alguien enfermo, acostado en su propia suciedad, incapaz de levantarse? Tu voz falla. ¿No viste un cadáver siendo llevado, frío y rígido, para ser quemado o enterrado? Y entonces viene la pregunta final. Y al ver todo esto, ¿no te diste cuenta de que eso también te sucedería a ti? ¿Que tú también nacerías, envejecerías, te enfermarías y morirías? ¿Y que tus acciones tendrían consecuencias? Si has ignorado estas señales divinas y has vivido sin considerar las consecuencias de tus acciones, Yama no tiene otra opción. Se vuelve hacia los guardianes del infierno y dice, con pesar, no hay nada que se pueda hacer con este. Y tú eres arrastrado. En un comentario budista, se dice que Yama es infeliz en su papel. Él espera renacer en otro reino. Pero mientras tanto, cumple con su deber, porque el karma debe ser cumplido. No hay excepciones. Existen 5 actos que garantizan un renacimiento inmediato en el infierno, sin juicio, sin apelación. Matar a tu madre, matar a su padre, matar a un arahant, un ser iluminado, herir a un Buda, crear un cisma en el Sangha, dividir la comunidad monástica. Estos actos son tan graves que, según los textos, la tierra literalmente se abre y traga al transgresor, que cae directamente en el infierno más profundo. Y es aquí donde la filosofía se encuentra con la física, porque el budismo no trata el infierno como una abstracción moral. Lo trata como un lugar real, con ubicación, estructura y leyes propias. Y estas descripciones no son una invención reciente. Textos como el Abhidharma y los sutras más antiguos ya documentaban estas jerarquías infernales, en detalles que muchos preferirían olvidar. Manuscritos preservados durante siglos, que revelan una cosmología completa de sufrimiento. Si deseas ver cómo estos textos ocultos describen jerarquías espirituales y prácticas que han sido prohibidas o olvidadas, hay un contenido más completo sobre esto. Escanea el código QR o mira el enlace en el primer comentario fijado. Pero antes de sumergirnos en las descripciones más gráficas, necesitamos entender una cosa. Para los budistas, el infierno no es solo un castigo. Es una herramienta pedagógica, una forma de quemar el karma negativo para que, eventualmente, puedas tener una mejor oportunidad en tu próxima vida. El infierno, en el budismo, tiene una función. Y es exactamente por eso que él es tan brutal. Porque el dolor debe ser proporcional al acto. Y algunos actos, según la lógica budista, merecen eras de sufrimiento. Entonces, cuando la teoría se encuentra con la práctica, cuando la filosofía se transforma en cosmología, ¿qué encontramos? Encontramos descripciones que harían parecer a Dante un aficionado. Existen 8 infiernos calientes principales y 8 infiernos fríos, cada uno peor que el anterior. Comencemos por los infiernos fríos, porque son los menos conocidos, y quizás los más perturbadores. En el infierno del loto azul, el frío es tan intenso que tu piel desarrolla ampollas por congelación, ampollas que cubren todo tu cuerpo. El líquido dentro de ellas se congela, y entonces, lentamente, las ampollas estallan, una por una. Y cuando tu piel está completamente cubierta de heridas abiertas y congeladas, pareces estar cubierto de lotos azules.
Por eso el nombre. Pero no mueres. Tu cuerpo se regenera. Las ampollas vuelven. Y el ciclo comienza de nuevo. En el infierno llamado Arbuda, el frío hace que todo tu cuerpo se contraiga. Tu piel se agrieta. Tus músculos se endurecen. Intentas moverte, pero estás congelado en una postura de agonía permanente. Y permaneces así durante millones de años. En el infierno Nirarbuda, el frío es tan extremo que tu cuerpo se quiebra como vidrio. Te rompes en 1000 pedazos. Y cada pedazo aún siente dolor. Cada fragmento de tu ser permanece consciente. Y entonces, lentamente, los pedazos se juntan de nuevo, reconstituyen el cuerpo, para que todo comience de nuevo. En los infiernos cálidos, el fuego no sigue las leyes de la física. Las llamas son tan intensas que, si un ser humano común estuviera a 1000 kilómetros de distancia, sus ojos se derretirían instantáneamente solo por mirarlas. Pero los seres que están dentro no mueren, arden perpetuamente. Sus cuerpos se regeneran para seguir ardiendo. En el infierno de la línea negra, líneas oscuras aparecen espontáneamente en tu cuerpo. No entiendes de dónde vienen. Pero entonces los guardianes del infierno llegan con cuchillos y siguen las líneas, cortando, rebanando, separando cada pedazo de tu cuerpo a lo largo de esas marcas. Trabajan meticulosamente, sin prisa, y cuando terminan, cuando estás completamente desmembrado, tu cuerpo se reconstituye. Las líneas aparecen de nuevo, y ellos comienzan de nuevo. En el infierno del aplastamiento, te colocan entre dos montañas de hierro. Las montañas comienzan a cerrarse, lentamente. Ves el espacio disminuir, sientes la presión aumentar, y cuando finalmente se encuentran, eres aplastado por completo. Cada hueso roto, cada órgano estallado. La sangre brota por todos lados, pero entonces las montañas se abren, tu cuerpo se reconstruye, y comienzan a cerrarse de nuevo. En el infierno de los gritos, te ves obligado a beber hierro derretido. Desciende por tu garganta, quemando cada centímetro de tejido, destruyendo tus órganos internos de adentro hacia afuera. Gritas, y el sonido de tu grito se mezcla con los gritos de millones de otros seres. Un coro de agonía que nunca termina, y entonces te recuperas, y te ves obligado a beber de nuevo. En el infierno llamado Samgata, estás en una llanura de hierro incandescente. Demonios con cabezas de animales, bueyes, caballos, cerdos, te persiguen con armas. Te cortan, te perforan, te aplastan. Y cuando finalmente caes, exhausto, sangrando, creyendo que al fin ha terminado, te levantan y comienzan de nuevo. Y el proceso de regeneración no es instantáneo. Sientes cada célula siendo reconstruida, cada nervio siendo reconectado, cada órgano siendo reformado. Es como si estuvieras viendo tu propio cuerpo siendo ensamblado de nuevo, sintiendo cada segundo, antes de que la tortura comience de nuevo. Pero ninguno de estos se compara al Abisi. Abisi es el infierno más profundo, el más terrible. Su nombre significa sin intervalo, porque allí no hay pausa en el sufrimiento, ni un segundo de alivio. Abisi es descrito como un cubo de hierro macizo, con 100 yohanas de longitud en cada dirección. Para tener una idea, una yohana equivale a aproximadamente 12 kilómetros. Entonces estamos hablando de un cubo de hierro de 1200 kilómetros de ancho, altura y profundidad. Y este cubo está ubicado, según los comentarios budistas, directamente debajo de la tierra. En algunas tradiciones, debajo de Camboya, el fundamento literal del samsara, el núcleo de todo el sufrimiento condicional. Dentro de este cubo, los seres están tan densamente compactados que cualquier movimiento causa dolor adicional. Porque no estás solo, estás presionado contra millones de otros cuerpos. Y cada vez que alguien intenta moverse, empuja, rasguña, hiere a los demás. Y llamas irrumpen de cada pared, del suelo al techo, del norte al sur, del este al oeste. Llamas que atraviesan todo el cubo, quemando a todos los seres al mismo tiempo, y no pueden escapar, porque no hay espacio para moverse. Devadatta, el primo de Buda que intentó matarlo varias veces, fue enviado a Absi, y según los textos, nació allí con un cuerpo gigantesco, tan grande que sus pies tocaban el suelo y su cabeza tocaba el techo, y lanzas lo perforaban desde todas las direcciones, simultáneamente, entrando por cada parte de su cuerpo. Y él permanece así, empalado, ardiendo, consciente. Él permanecerá allí por un kalpa entero. Un kalpa es un período de tiempo tan largo que es imposible de comprender en términos humanos.
Una de las descripciones más famosas dice: imagina una montaña de roca sólida, con 100 kilómetros de altura. Una vez cada 100 años, un pájaro pasa y roza sus alas contra la montaña. Cuando toda la montaña se haya desgastado hasta desaparecer por completo, un kalpa aún no habrá terminado. Esta es la duración de la sentencia de Devadatta. Pero aquí está la parte que muchos no entienden. Incluso Devadatta, después de cumplir su sentencia, renacerá como un Paksheka Buda, un Buda solitario. Porque en el budismo, ningún karma es permanente. Incluso el peor sufrimiento tiene un fin. Pero eso no lo hace menos real, no lo hace menos brutal. Y existe un tipo de infierno que quizás sea aún más perturbador que los de fuego y hielo. Son los infiernos entre mundos. Según la cosmología budista, los sistemas de mundos son circulares, como ruedas de carreta. Y cuando colocas círculos uno al lado del otro, aparecen espacios triangulares entre ellos. Esos espacios son los Lokantara Narakas, los infiernos intermundos, y están hechos de oscuridad absoluta y frío extremo. El sol nunca brilla allí, porque la órbita del sol es más baja que las paredes de los sistemas de mundos, así que esos espacios permanecen en sombra eterna, y seres pueden renacer allí. El karma que lleva a este renacimiento es wrong view, visión errónea, rechazo total de la verdad, negación obstinada de la realidad. Y así como la oscuridad de la ignorancia, esos seres existen en tinieblas literales. Se arrastran por las paredes externas de los sistemas de mundos, como murciélagos, aferrándose a la piedra fría en la oscuridad total. Y porque está tan oscuro, no saben que existen otros seres. Creen estar completamente solos, aislados en el vacío cósmico. La soledad es abrumadora, sin fin, sin esperanza. Hasta que, de vez en cuando, dos de ellos se tocan por casualidad en la oscuridad. Y porque tienen hambre, porque están desesperados. El primer pensamiento no es otro ser, es comida. Y se atacan entre sí, y ambos caen. Caen en el mar cáustico que existe debajo de todo, un océano de ácido que disuelve cualquier cosa que toca, y se disuelven, lentamente, sintiendo cada molécula de su cuerpo deshacerse, hasta que renacen, de vuelta a la oscuridad, de vuelta a la soledad, y todo comienza de nuevo. Y quizás, lo más perturbador de todo sea esto. Según los textos, Buda dijo que el infierno no es un lugar debajo de la tierra o debajo del océano. El infierno, dijo, es dolor. Entonces, cuando los textos describen esos lugares, están describiendo estados de conciencia, estados de sufrimiento tan intensos que se convierten en ambientes, realidades autosostenibles creadas por el propio karma. No eres enviado al infierno, tú lo creas. Y esta es una verdad que el budismo nunca ha ocultado a sus practicantes. Pero en Occidente, estas descripciones han sido convenientemente omitidas, excluidas de los libros de meditación mindfulness, ignoradas en los retiros de fin de semana, porque no se venden bien, porque asustan. Pero en Asia, esas descripciones nunca han sido olvidadas. De hecho, fueron mantenidas vivas, visualizadas, materializadas, porque el infierno budista nunca ha sido solo una teoría. Siempre ha sido una experiencia. En Vietnam, en las montañas de mármol, hay una cueva llamada Am Phu. Bajas por una escalera empinada. El aire se vuelve más cálido. El olor a incienso se mezcla con algo más denso, más terrenal. Y entonces entras y encuentras el infierno. Dioramas a tamaño real. Estatuas de demonios con cabezas de buey arrastrando figuras humanas. Hogueras de yeso pintadas para parecer llamas reales. Cuerpos siendo cerrados por la mitad. Lenguas siendo arrancadas. Personas ahogándose en ríos de sangre. Y en el centro de todo, un santuario. Un lugar donde los visitantes pueden arrodillarse, confesar sus pecados, arrepentirse. Y entonces, si quieren, pueden subir las escaleras, salir de la cueva y emerger en un pabellón bañado por la luz del sol. El mensaje es claro: puedes salir del infierno. Pero primero, necesitas verlo. En Singapur, hay un lugar llamado Haw Par Villa. Fue construido por los hermanos Au, los creadores del bálsamo de tigre, y es uno de los parques temáticos más perturbadores del mundo. No hay montañas rusas, no hay algodón de azúcar,
Solo hay infierno, estatua tras estatua, escena tras escena, cada una representando un infierno diferente. Personas siendo desmembradas, ahogadas en excrementos, aplastadas por piedras gigantes, todo pintado en colores vivos, todo acompañado de placas explicativas que detallan exactamente qué pecado llevó a qué castigo, y las familias van allí, con niños, porque no se ve como algo mórbido, se ve como educativo, una forma de enseñar acción moral a través del miedo a la consecuencia. En Japón, en el templo Senkoji, en Osaka, hay una exhibición subterránea del infierno budista. Caminas por pasillos oscuros mientras las luces se encienden, revelando escenas de tormento. Y al final, hay una piedra con un agujero. Y si pones tu cabeza dentro del agujero, según la tradición, puedes escuchar los gritos de aquellos que están en el infierno. Y no es solo visual. En Tailandia, manuscritos ilustrados en hojas de palma retratan las jornadas de Phra Malai, un monje que adquirió el poder de viajar entre los reinos a través de su meditación. Desciende al infierno, testifica los horrores, regresa con mensajes de los muertos para sus familias. Estos manuscritos se exhibían en funerales, se leían en voz alta, se mostraban a las personas como un recordatorio. Esto es real. Esto puede sucederte a ti. Y no pienses que eso es cosa del pasado. Esos lugares aún existen, aún son visitados, aún cumplen su función, porque el infierno budista nunca ha sido solo una creencia abstracta, siempre ha sido una herramienta práctica, una forma de enseñar a través de la visualización, de hacer lo invisible visible, lo espiritual, físico. Y en ese sentido, el budismo no es tan diferente del cristianismo medieval. Las iglesias católicas estaban llenas de pinturas del infierno. El juicio final, de Miguel Ángel. El jardín de las delicias de Bosch. Imágenes proyectadas para aterrorizar. Pero el budismo fue más allá, porque en el budismo, el infierno no es solo una amenaza lejana. Es un destino estadísticamente probable. Considerando que el samsara no tiene principio, probablemente ya has estado allí, múltiples veces. Y si no alcanzas la iluminación en esta vida, hay una buena posibilidad de regresar. Pero hay historias que hacen que el infierno sea aún más personal, más cercano, más imposible de ignorar. Historias de personas que fueron allí y regresaron y contaron lo que vieron. En China, todos los años, en el 15º día del 7º mes lunar, familias enteras van a los templos budistas, llevan comida, llevan dinero en efectivo, hacen ofrendas a los monjes, porque creen que, al hacer esto, están aliviando el sufrimiento de sus antepasados en el infierno. Esto se llama el Festival de los Fantasmas. Y todo comenzó con un monje llamado Mulian. Mulian era uno de los discípulos del Buda. Tras la muerte de sus padres, tomó votos monásticos y a través de su meditación adquirió poderes extraordinarios. Uno de esos poderes era la capacidad de viajar entre los reinos de la existencia. Y así fue como descubrió dónde estaba su madre. Ella había renacido en el infierno, no porque era una persona mala, sino porque había robado donaciones que estaban destinadas a los monjes. Ella tomó para sí, y según la lógica kármica, eso fue suficiente. Mulian descendió al infierno para encontrarla, y lo que vio lo dejó devastado. Cuerpos apilados en montañas, ríos de sangre hirviente, demonios arrastrando almas gritando, hogueras que nunca se apagan, y en algún lugar en ese caos, tu madre. Él intentó ayudarla, intentó darle comida, pero cada vez que ella llevaba la comida a la boca, la comida se transformaba en carbón ardiente, porque así funciona el karma. No puedes simplemente darle algo a alguien y anular el sufrimiento. La deuda debe ser saldada. Desesperado, Mulian regresó al mundo humano y suplicó al Buda por ayuda. Y el Buda, movido por la compasión, instituyó un ritual. En el 15º día del 7º mes lunar, si los monjes recibían ofrendas de comida y dinero, el mérito de esas ofrendas podría ser transferido a los muertos. Y con suficiente mérito, podrían ser liberados del infierno. Y así nació el Festival de los Fantasmas. Hasta hoy, durante el festival, templos budistas en China organizan representaciones teatrales que cuentan la historia de Mulian. Y en el clímax de la actuación, familias que han perdido seres queridos recientemente suben al escenario. Llevan fotos de los fallecidos y le piden a Mulian que también los salve. Es teatro, es ritual, es luto público, es todo al mismo tiempo.
Y lo que hace que esta historia sea tan poderosa no es solo el horror del infierno, es el hecho de que es tu madre la que está allí dentro, no un extraño, no un villano, tu madre. Y tú eres un monje, alguien que, según la doctrina budista, debería haber renunciado a los lazos familiares. Pero aquí está Mulian, descendiendo al infierno, desafiando demonios, suplicando al Buda, todo para salvar a su madre. Y esto revela algo profundo sobre cómo el budismo fue adaptado al entrar en China. China era una sociedad confuciana, y el confucianismo enfatiza la piedad filial por encima de todo, respeto a los padres, devoción a los ancestros. Entonces, cuando el budismo, que predica el desapego, llegó a China, tuvo que adaptarse. Y la historia de Mulian fue esa adaptación. Un monje budista que permanece devoto a su madre, que utiliza sus poderes espirituales no para la iluminación personal, sino para salvar a su familia. Es budismo, pero es un budismo moldeado por la cultura china. Y el infierno, una vez más, sirvió como herramienta, una forma de enseñar, de conectar, de hacer que la religión tenga sentido dentro del contexto local. Pero si crees que esto es exclusivo de China, te equivocas. Porque en ningún lugar el infierno se ha vuelto tan elaborado, tan específico y tan absolutamente burocrático como en Japón. Si este lado oculto del budismo tiene sentido para ti hasta aquí, suscríbete y activa las notificaciones. Porque aún no hemos visto lo peor. Continuemos. Imagina tu muerte. Abres los ojos, pero algo está mal. El aire está demasiado caliente, demasiado pesado. Te levantas y te das cuenta de que estás en una sala gigantesca, hecha de piedra oscura. Frente a ti, un espejo enorme, pero es negro, opaco. No puedes ver nada en él. A su izquierda y a su derecha, dos cabezas decapitadas sobre pedestales. Pero están vivas. Y te miran, como si pudieran ver a través de ti. Y entonces, una voz. Pero no es una voz. Es un coro. Miles de voces gritando al mismo tiempo, formando palabras que reverberan dentro de tu cráneo. Has muerto. Y fuiste considerado indigno. Las oraciones de tu familia fueron insuficientes. Fallaste en las 4 pruebas. Ahora tus pecados serán expuestos ante mí y ante todo el Shigoku. Y el espejo se enciende, y tú ves todo. Cada mentira que contaste, cada vez que heriste a alguien, cada pequeño acto de crueldad que intentaste olvidar. Todo está ahí, grabado, indeleble. Y cuando termina, la voz habla de nuevo. Y esta vez, ves de dónde viene. Un ser gigantesco, sentado en un trono. Su piel es roja como el fuego. Sus ojos son amarillos y brillan como brasas. Tiene cuernos, colmillos, una barba larga y negra. Y en sus manos, un bastón con una cabeza humana esculpida en la parte superior. Este es Enma, el rey del infierno. Y él acaba de pronunciar su sentencia. Un demonio con cabeza de toro se acerca. Ata una cuerda alrededor de su cuello y comienza a arrastrarte. Estás yendo hacia el Shigoku. Y aquí está la cosa. En Japón, el infierno no es solo un lugar. Es una jerarquía administrativa completa. Enma no gobierna solo. Él es solo uno de los 10 reyes del infierno. Cada uno es responsable de juzgar a los muertos en intervalos específicos después de la muerte. En el 7º día después de su muerte, te presentas ante el primer rey. En el 14º día, el segundo. En el 21º, el tercero. Y así sucesivamente, hasta el 49º día, cuando pasas por el 5º rey. En el 100º día, el 10º rey determina tu destino final. Pero aquí está el detalle. Puedes apelar. Si su familia reza lo suficiente, si hacen ofrendas a los monjes, si realizan los rituales correctos en los momentos adecuados, su sentencia puede ser reducida. Puede ser transferido a un infierno menos severo, o incluso ser liberado y renacer en un reino mejor. El infierno, en Japón, funciona como un sistema judicial, con jueces, con revisiones de casos, con peticiones, con acuerdos. Es una burocracia divina. Y los infiernos en sí están organizados como pisos de un edificio infernal. 8 grandes infiernos apilados verticalmente, y cada uno de esos 8 tiene 16 infiernos vecinos, sumando un total de 136 infiernos principales. Pero eso es solo el comienzo.
porque según las tradiciones japonesas, existen 62.000 infiernos menores, uno por cada transgresión específica que un ser humano puede cometer. Y aquí la cosa se vuelve absurda. Hay un infierno específico para aquellos que aplastaron tortugas, no tortugas en general, sino específicamente aquellos que aplastaron tortugas entre dos tejas. Hay un infierno para los bartenders que diluyen las bebidas de los clientes, no cualquier fraude. Específicamente, añadir agua a la bebida de un cliente ebrio. Hay un infierno para aquellos que quemaron sutras, no libros en general, sutras budistas específicamente. Hay un infierno para aquellos que incendiaron pagodas, y en este caso, según el texto, serás quemado durante el mismo número de años que el fuego tardó en consumir el edificio, multiplicado por la cantidad de monjes que estaban dentro. Hay infiernos para profesiones enteras. Los carniceros van a un infierno específico, los pescadores a otro, los cazadores a otro más, porque sus profesiones implican quitar vidas, aunque sea para alimentar a la sociedad, y las penas se adaptan al delito. Si mataste con un cuchillo, serás cortado con cuchillos. Si mataste con fuego, serás quemado. Si ahogaste a alguien, serás ahogado. Si envenenaste, serás obligado a beber veneno. La lógica es implacable, es literal. Está completamente desprovista de misericordia. Pero lo que hace que el sistema japonés sea especialmente perturbador no es solo la cantidad de infiernos. Es el hecho de que puedes seguir tu proceso. Su familia recibe fechas, 7 días, 14 días, 49 días, 100 días. Y en cada una de estas fechas pueden realizar rituales, contratar monjes, hacer ofrendas, rezar. Y dependiendo de su esfuerzo, su sentencia puede ser reducida. Puede ser transferido de un infierno de fuego a un infierno de frío, de un infierno que dura un kalpa a uno que dura solo 100 millones de años. Es un sistema de plea bargaining divino, y eso revela algo perturbador sobre la naturaleza humana. No solo queremos castigar, queremos sistematizar el castigo, organizarlo, hacerlo comprensible, porque un infierno caótico es aterrador, pero un infierno burocrático, un infierno con reglas, protocolos, posibilidades de apelación, este es un infierno que podemos entender y tal vez controlar, o al menos eso es lo que intentamos creer. Pero hay infiernos que no fueron creados por la lógica kármica, infiernos que fueron creados por algo mucho más humano, infiernos creados para el control social, para mantener jerarquías, para someter. Y estos son quizás los más brutales de todos. Existe un infierno llamado Chino Ikejigoku, el infierno del charco de sangre, y fue creado específicamente para mujeres, no para mujeres que cometieron crímenes, no para mujeres que mataron, robaron o mintieron, solo por ser mujeres. Porque, según un texto apócrifo llamado Sutra de la Charca de Sangre, las mujeres contaminan la tierra a través de la menstruación y el parto. Ellas derraman sangre sobre el suelo, contaminando los espíritus de la tierra, de las montañas y de los ríos. Y por eso, independientemente de cuán virtuosas sean, serán enviadas al infierno de la charca de sangre cuando mueran. Allí, se ahogarán en sangre, eternamente, a menos que sus hijos o maridos hagan ofrendas suficientes para rescatarlas. Este texto no forma parte del canon budista tradicional. Surgió en algún momento de la historia japonesa, probablemente durante el período medieval, y se utilizó como una herramienta de control. Una forma de garantizar que las mujeres permanecieran dependientes de los hombres, incluso en la muerte. Y funcionó. Durante siglos, las mujeres japonesas vivieron con miedo de ese infierno. Hacían peregrinaciones, encargaban rituales, pagaban a monjes para que rezaran por sus almas, gastaban lo que no tenían. Todo para evitar un destino que nunca debió haber existido. Todo basado en un texto que fue inventado, que no tenía autoridad canónica, pero que fue aceptado porque servía a un propósito social: mantener a las mujeres subordinadas, dependientes, con miedo. Y cuando piensas en ello, te das cuenta de cuán eficaz es el infierno como herramienta de control. No necesitas ejércitos, no necesitas prisiones, solo necesitas convencer a las personas de que, si no obedecen, sufrirán por toda la eternidad, o en el caso budista, por millones de años, que para efectos prácticos es lo mismo. Afortunadamente, el Sutra del Pozo de Sangre desapareció casi por completo a finales del siglo XIX, durante la modernización de Japón. Pero durante el tiempo en que estuvo activo, siglos, moldeó la vida de millones de mujeres.
limitó sus elecciones, alimentó sus miedos, y todo en nombre de la religión. Y no es el único ejemplo. Había infiernos específicos para carniceros, para pescadores, para cualquiera cuya profesión involucrara quitar vidas, incluso si era para alimentar a la sociedad. Había infiernos para aquellos que no respetaban la jerarquía monástica, para aquellos que cuestionaban las enseñanzas, para aquellos que creaban divisiones dentro del Sangha. Y cuando observas esos infiernos, algo queda claro. No se trata solo de moralidad, se trata de poder. El budismo, como cualquier religión institucionalizada, necesita de estructuras para mantener su control social. Y el infierno es una de las herramientas más eficaces jamás creadas para ese propósito. Porque no importa cuán compasivo sea la enseñanza central del budismo, una vez que entra en una sociedad, es moldeado por esa sociedad. Y las sociedades tienen jerarquías, tienen prejuicios, tienen intereses. Y el infierno puede ser adaptado para servir a esos intereses. Esto no es exclusivo del budismo. El cristianismo hizo lo mismo. El islamismo hizo lo mismo. Toda religión que prometió recompensas y castigos después de la muerte, terminó usando esas promesas para controlar a los vivos. Pero el budismo japonés llevó esto a un nivel de especificidad que es al mismo tiempo impresionante y perturbador. Porque cuando tienes 62.000 infiernos, puedes amenazar a cualquiera con cualquier cosa. Y durante siglos, estas amenazas funcionaron. Pero aquí está la paradoja. Por más que el infierno haya sido utilizado como herramienta de control, también refleja algo profundamente humano. El miedo de que nuestras acciones tengan consecuencias, de que no podamos escapar de nosotros mismos, de que eventualmente tendremos que enfrentar lo que hicimos, y quizás sea por eso que el infierno budista es tan brutal. No porque los budistas sean crueles, pero porque ellos se toman la responsabilidad en serio. Y si has llegado hasta aquí, ya te has dado cuenta de que el budismo no oculta sus infiernos. Los documenta en detalles que pocas tradiciones se atreven. Estos textos antiguos, muchos de ellos censurados o olvidados, revelan una cosmología completa de consecuencias. Si quieres ver qué más se ha ocultado sobre estas jerarquías espirituales, escanea el código QR o haz clic en el enlace del primer comentario fijado. Este contenido no estará en línea para siempre. Al final, ¿qué representa realmente el infierno budista? Él no es un lugar de venganza divina. No hay un Dios airado castigándote por desobediencia. No hay demonios sádicos que han decidido torturarte por placer. El infierno budista es pura consecuencia. Has creado tu karma. Has acumulado las acciones. Y ahora experimentas el resultado. No hay nadie a quien culpar. No hay nadie a quien implorar perdón. Porque no hay perdón. Solo hay el cumplimiento de la deuda. Y quizás sea por eso que el infierno budista es tan aterrador. No por el dolor físico, aunque este sea inimaginable, sino por la ausencia de salida. Por la comprensión de que te hiciste esto a ti mismo. En el cristianismo, puedes arrepentirte. Puedes pedir perdón a Dios. Y hay la esperanza, por pequeña que sea, de que seas salvado. Que Cristo interceda por ti. Que la gracia divina te alcance. En el budismo no hay un salvador externo. El Buda no puede salvarte. Él puede mostrarte el camino, pero tú necesitas recorrerlo solo. Y si no lo has recorrido, si has ignorado las enseñanzas, si has acumulado karma negativo, entonces lo experimentarás completamente. Y esta responsabilidad radical es, quizás, el aspecto más aterrador de toda la cosmología budista. Porque no puedes transferir tu culpa. No puedes negociar con una deuda. No puedes comprar indulgencias. Eres absolutamente, irrevocablemente responsable de cada acción que has tomado. Y esa responsabilidad se extiende a lo largo de incontables vidas, a través de eras, a través de mundos, hasta que aprendas, hasta que tú purifiques, hasta que alcances la iluminación. Pero aquí está la esperanza, si es que podemos llamarla así, incluso en el infierno más profundo, incluso en Avicii. Incluso después de un kalpa entero de sufrimiento, no estás condenado eternamente. Eventualmente, el karma se quema. Eventualmente, renaces y tienes otra oportunidad, porque el samsara es infinito. Y dentro de esa infinitud, todas las posibilidades existen. Ya fuiste un dios, ya fuiste un demonio, ya fuiste un animal.
Y tú ya has estado en el infierno, probablemente más de una vez, y probablemente volverás, a menos que, en esta vida, hagas algo diferente. Y es ahí donde todo el sistema infernal revela su verdadero propósito. No es para asustarte, no es para controlarte, no, al menos, en el nivel más profundo. Es para despertarte, para hacerte notar que tus acciones importan, que tus elecciones tienen peso, que no estás viviendo solo una vida aislada y sin consecuencias. Estás participando de un ciclo cósmico, y cada movimiento que haces, cada pensamiento que piensas, cada palabra que pronuncias, crea una ola que se propaga a través del tiempo, y eventualmente, volverás a encontrar esas olas. El infierno budista es brutal, no porque los budistas sean crueles. Él es brutal porque la verdad es brutal. Y la verdad es esta: tú eres el único responsable de ti. No hay nadie que te salve. No hay nadie a quien culpar. Solo estás tú. Y sus acciones. Y sus consecuencias. Y tal vez, si miramos con atención, nos daremos cuenta de que el infierno más aterrador no es el que se describe en los sutras. No es el fuego que nunca se apaga ni el frío que nunca calienta. No es Avicii con sus llamas atravesando el cubo de hierro. No es la oscuridad de los infiernos intermedios. Es la comprensión de que nosotros mismos construimos nuestras prisiones. Y que nosotros mismos tenemos que encontrar la salida. Quizás el infierno budista sea tan brutal porque no hay nadie a quien culpar más que a nosotros mismos. Y no hay salvación más allá de la que construimos con nuestras propias manos.